Bienvenidos a un programa más de Conciencia Televisión, donde tratamos temas que esperamos que sean de su interés y de lo que vivimos todos los días los jaliscienses. Y uno de ellos que no podemos dejar pasar es lo que está ocurriendo en la Universidad de Guadalajara, este conflicto que aparece en esta nueva administración. ¿Hará falta Raúl Padilla? Pues es lo que vamos a ver y analizar el día de hoy. ¿Se requiere democratizar a la Universidad de Guadalajara? ¿Qué están pidiendo estos estudiantes? ¿Están pidiendo que haya mejores maestros, que haya una mejor impartición de la educación? ¿O están pidiendo otras cosas que no vienen siendo propiamente de estudiantes? Es el tema que vamos a tratar hoy. Como saben, está con nosotros y nos da muchísimo gusto que nos acompañe Rubén Vázquez, analista político, un personaje que ha destacado a través del tiempo en nuestro estado y que se la sabe. ¿Te la sabes, Rubén? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por invitarme, a ti y a Gabriel, y como siempre, un placer estar con ustedes. Gabriel, bueno, pues, ¿qué más puedo decir de Gabriel? Analista político y pues una gran trayectoria dentro de los medios de comunicación. Gabriel, ¿tú qué te la sabes? Platícanos. Nada más quiero resaltar lo generoso que eres conmigo, licenciado. Gabriel, Lo cual se agradece. Y pues es un tema de rigurosa actualidad, sí. Tema de este conflicto interuniversitario. Y bueno, es un tema de coyuntura que tenemos que abordar. Y sobre eso, pues creo que va a ser interesante este programa. A ver, ¿está perdiendo la estabilidad en la Universidad de Guadalajara con estos conflictos? ¿Necesita renovarse? Yo pondré en contexto lo siguiente. Yo veo cómo estamos frente a la tercera generación que consolidó el Liceo Raúl Padilla. Yo siempre he dicho que la primera generación fue él con los que ganó la universidad. Con los Armando Macías, los Samuel Romero Valle, los Magallanes, etcétera, etcétera. Luego viene la segunda generación, que en términos populares podríamos decir los hijos. Los Briceño, los Tino Padilla, los Atenillo, etcétera, etcétera. Y ahora estamos frente a la tercera generación, que serían los nietos. Frente a los Ricardo Villanueva, frente a los César Barbachicho, etcétera, etcétera. Y lo que yo sí veo es un recambio generacional en la universidad que evidentemente pues trastoca ciertos intereses, ciertas posiciones que necesariamente en la vida tiene que haber un recambio. A veces es difícil entenderlo, pero es parte de la dinámica de las instituciones, porque hoy lo que la universidad necesita es consolidar el legado de quien Gabriel creo que ha sido la figura más prominente de Jalisco en los últimos 40 años, que fue Raúl Padilla López. Es una aseveración temeraria, pero es mi punto de vista. Entonces, ahora hay que venir a consolidar una universidad en donde ya tiene un presupuesto constitucional, en donde ahora hay que consolidar la universidad en sus dos tareas más importantes que el pueblo de Jalisco le legó, la sustantiva, que tiene que ver con la educación, y la otra que tiene que ver con la cultura. Yo lo veo como algo normal que está trastocando intereses, pero que también va a poner a prueba de qué tamaño está hecho Ricardo Villanueva, porque es muy evidente que es quien va a seguir con el legado del Liceo Raúl Padilla. A ver, esta dirigencia de más de 200 años por una mujer también es importante, Carla Planter. Como que se le crecieron ahí los problemas. ¿Por qué? Porque ve la facilidad con ella, porque realmente la universidad no atiende a estos grupos. ¿Tú cómo lo ves, Gabriel? ¿Que realmente la generación se desgastó y necesita nuevos líderes? Hay quienes dicen que están poniendo a prueba a estos nuevos liderazgos y a la rectora Carla Planter. Pero habría que hacer algunos apuntes sobre este escenario actual, ¿no? Ya no está el liderazgo de Raúl Padilla, como tú bien lo apuntas, y podríamos se está viviendo un parteaguas en la Universidad de Guadalajara, ¿no? Y esto implica cambios y puede implicar transformaciones. ¿De qué calado serían esas transformaciones? Habría que revisarlo, habría que verlo. Como bien apunta Rubén, sobre 3 generaciones, hoy la tercera, con Ricardo Villanueva, con Carla Planter, con el Chicho, César Barba, y pues habría que ver cómo procesan
estos desafíos, estas demandas, estas protestas que se están registrando y que son parte de una universidad viva, ¿no? Hay que entenderlo, porque en el pasado reciente tuvo también otros conflictos durante el liderazgo de Raúl Padilla, como fue del mismo grupo cuando Carlos Briceño se quiere independizar, quiere convertirse en un rector al margen de ese grupo que lo llevó, quiere construir alianzas con grupos externos, con el gobierno de Jalisco, con el gobierno federal, y ya le hablaba pues de una nueva etapa de la universidad, considerando que había habido dos etapas anteriores, la refundación con José Guadalupe Zuno, el liderazgo que construyó Carlos Ramírez y el de Raúl Padilla, ¿no? Y él sería el cuarto con Carlos Briceño, malogrado finalmente el liderazgo. Creo que fue una lectura equivocada de Briceño, porque las transformaciones de la universidad, los cambios, no van a venir de fuera, van a venir de dentro. Y ahora, en este nuevo periodo, con la rectora Carla Planter, que la cabeza, el liderazgo de un grupo, creo pues que lo tiene Ricardo Villanueva, que es subsecretario de Educación en ese momento, pero el grupo pues está muy bien articulado con esos liderazgos. Y la pregunta aquí sería, estas expresiones de estos grupos que se manifestaron, en el que hubo una mezcla de demandas, de exigencias pues de democracia, de mejoras, el tema de la seguridad, de transporte, de las cargas académicas, cómo debería de ser, junto con otras como el que se suspendían elecciones. ¿A título de qué se van a suspender una elección del Consejo General Universitario? Que se crea una zona donde se permita fumar cannabis, marihuana. ¿En qué cabeza cabe, pues, con tantos problemas que tenemos ahorita de violencia generado por el tema de drogas, que la universidad que se dedica, pues, a formar a los futuros liderazgos, a los profesionistas que van a sacar adelante a esta sociedad, a este estado, pues se pueda permitir esa laxitud, ¿no? De que se le permita consumir droga. Si consumen marihuana, pues al rato van a consumir también otras drogas sintéticas que tanto daño le hacen a la salud. Y hasta comercio. Y en ese sentido yo creo pues que fue muy precisa la posición del mensaje de la rectora Carla Planter, pero sí se está viviendo, se podría estar el inicio de cambios sustantivos en la universidad. Sin embargo, yo pondría un punto muy importante, pues que nos lleve a una reflexión y a un debate que se está viviendo sobre hacia dónde debe ir la Universidad de Guadalajara en su gobernabilidad, en su gobierno interno, ¿no? Y subrayar algo muy importante, que es la estabilidad que ha vivido la universidad, principalmente en ese último periodo, estas últimas tres décadas, en el que el liderazgo del grupo fue de Raúl Padilla. Y ese tiempo de paz permitió pues que la universidad viviera también transformación en la autonomía de la universidad, la creación de la red universitaria que permitió a familias de diversas regiones del estado pues que no necesitaran hacer mayores gastos, incluso con el patrimonio familiar, para que sus hijos vinieran a estudiar a Guadalajara. Eso fue un gran logro. Y bueno, la universidad creo que avanzó en la acreditación sobre la calidad educativa, se logró. Ahora, viene esta nueva generación y vienen estas protestas, y habría que ver qué tan genuinas son estas protestas, si realmente obedecen a un clamor estudiantil de la comunidad universitaria, o también aquí se apoyan en algunas, sí, exigencias que hay de excesos, de abusos, de concentración de poder, pero peligroso esto, porque podría haber manos externas, porque siempre la universidad va a ser muy codiciada por lo que significa, por lo que representa el manejo de los estudiantes, el poder pues de la masa juvenil. Así es. Da poder, ¿no? Y lo hemos vivido en otras universidades del país,
durante la década de los 80, la de los 90, la UNAM, por ejemplo, que se paralizó durante 9 meses con el famoso MOCH, antes con Carlos Imas, y ahí participó la presidenta Claudia Sheinbaum, también una etapa de inestabilidad que vivió la UNAM y que la vivieron muchas universidades del país, principalmente el norte. Y hago una observación yo en esto. El crecimiento de la Universidad Autónoma de Guadalajara se da precisamente en la década de los 80, finales de los 70, década de los 80, producto de esa inestabilidad que se generó en las universidades de los estados del norte del país. Y pues muchos estudiantes, muchas familias preferían pagar estudios en Guadalajara para que se prepararan. Y la Autónoma ahí pues creció bastante, una buena universidad, se nutrió de ello. Entonces, cuidado pues con estos grupos, cuidado, porque también el crimen organizado podía meterse, ¿no?, en este tema de drogas. Y sería terrible para Jalisco que la universidad se convirtiera en un ente donde manos externas la utilizaran para otros intereses que no tienen que ver con la educación, ¿no? Muchos temas tocas, muchos puntos tocas, pero yo me gustaría abocarme a lo que dice Gabriel y preguntarte, Rubén, ¿tú crees que de veras estas demandas son genuinas? ¿Tú crees que realmente son grupos estudiantiles o, como dice Gabriel, están queriendo meter grupos de fuera que por supuesto traen otros intereses como pues los grupos delictivos, ¿no? A mí me parece que la posición de la rectora Carla Planter ha sido muy contundente. Diálogo sí, violencia no. Porque una de las grandes aportaciones del Liceo Raúl Padilla es que transformó la universidad desviolentizando la organización estudiantil y la transformó en una organización más encargada del cuidado de los propios estudiantes y de sus necesidades, que como era la famosa fe, en donde hay que decirlo con toda verdad y puntualidad. Había gente que robaba, que mataba y se metía ahí al edificio de la fe y nadie entraba por ellos. Yo creo que ese es el gran mérito dentro de muchos que tuvo el Liceo Raúl Padilla en su legado hacia la universidad. Yo creo que estamos en un momento en donde va a ser crucial de qué está hecho esta tercera generación, porque necesariamente muchos de los referentes, yo lo veo allí en la antes Facultad de Derecho, hoy División de Estudios Jurídicos, donde llega una doctora Carla, también de nombre, muy joven, muy trabajadora, que la conocí cuando yo fui magistrado electoral, aquí en el Tribunal Electoral del Estado, y él fue fundamental para la Escuela Judicial, una persona buena, bien centrada, y tenemos que entender que es un proceso natural, pero también no puede desvincularse la universidad del contexto y de lo que representa, porque la universidad sigue siendo algo muy atractivo para estos grupos oscuros que desde abajo de la mesa pueden estar haciendo manipulaciones que pueden afectar el desarrollo y la vida de los universitarios. Yo creo que lo estamos viendo, espero que la universidad lo pueda resolver, y hay que estar muy atentos, porque no vaya a pasar en la universidad lo que pasó en muchos de los liderazgos del PRI. Aquellos liderazgos de comerciantes, pues hoy esos liderazgos fueron suplidos por el crimen organizado. Hay que estar muy atentos. ¿Qué podemos esperar de la universidad, Gabriel? Que realmente pues siga con su ideología, su objetivo, que es preparar a los estudiantes. ¿Crees que estas elecciones que se vienen serán en paz, que tomarán las riendas y que seguirán por este camino para que los muchachos tengan un lugar donde estudiar y sean forjadores y que sean pues buenos profesionistas en el futuro? Bueno, eso es lo ideal. Eso es lo ideal, esa síntesis que hace me parece muy, muy pertinente. Nosotros esperaríamos pues que la universidad siga su transformación, se ponga especial atención en la calidad académica, en la preparación de los maestros, en valorar más el trabajo que se hace, en las innovaciones que hoy los cambios tecnológicos se están presentando,
sin olvidar el aspecto humano, ¿no? Las humanidades, que son los desafíos y retos que se enfrentan. Y por otro lado, pues no perder la mira, el objetivo, pues, de la educación y de la cultura. Y bueno, ese es el desafío también que tiene la rectora Carla Planter y el grupo, pues, que la acompaña, que la hace fuerte. La universidad, pues, ha tenido liderazgos donde se garantiza la gobernabilidad, ¿no? Evitar, pues, que otras expresiones o otros grupos incidan en otras acciones que no tengan que ver con la educación, que la politización entre y haya desviaciones. Se ha cuestionado también, pues ahí también eso hay que señalarlo, la participación política de la universidad es otro debate que se ha vivido, en el cual pues se han creado partidos políticos, las alianzas que ha hecho con el PAN, con el PRI, con el Movimiento Ciudadano, que luego se han roto, y bueno, también eso ha generado choques con el gobierno, como se vivió en el gobierno de Emilio González Márquez, con el gobierno de Enrique Alfaro, donde se dieron esas disputas, la toma de las calles de la universidad defendiendo la autonomía, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso se vería muy, muy chiquito de lo que pudiera pasar si la universidad se convirtiera en una institución desestabilizadora, ¿no? Yo vengo de Sonora, de Hermosillo, y me tocó en los tiempos juveniles lo que era una universidad polarizada con grupos de izquierda radicales tomando la calle, amenazando al gobierno, terrible, ¿no? Terrible. Y una universidad sin control, radicalizada, es muy peligrosa para la estabilidad de un Estado, ¿no? Entonces, yo creo que el gran desafío de estas autoridades es evitar que se desborde, que estos grupos puedan crecer y que los extremismos no lleguen a la universidad. Yo creo que el mensaje que dirigió ayer la doctora Carla Planter, como Rubén bien lo sintetiza, diálogo sí, violencia no, me parece muy positivo. Él encara los temas, los procesó muy bien, donde dice que sí y que no, ¿verdad? Así es. Que sí de las demandas genuinas que tienen los estudiantes. Ella dice que adelante el tema de seguridad, el tema de las materias, de cómo dividirlo, el tema de transporte, o sea, todo lo relacionado pues con generar un ambiente más amigable, más amistoso, para que pueda florecer el conocimiento, dice adelante, pero no en los temas políticos como el tema del Consejo General Universitario, de que suspenda las elecciones, que no entiendo yo por qué se deben suspender. Y por otro lado, el tema del consumo de marihuana. Yo creo que eso, ella de tajante, con firmeza, precisa que eso no. Entonces, de entrada, pues, ella da una respuesta muy inteligente, con mucha sensibilidad, con apertura, con diálogo, como bien señala Rubén, y creo pues que por ahí es el camino. Dialogar con los estudiantes, los grupos pues que quieren, que no están conformes con una serie de aspectos, pues ella está buscando la manera de cómo buscar soluciones dialogando con ellos. Entonces, de entrada, pues, creo que bien la respuesta, pero habrá que ver pues cómo evoluciona este tema, pero pues sí se le tiene que dar importancia, valor a esto que está pasando, no se le puede minimizar, porque pues la Universidad de Guadalajara es muy importante para el presente y futuro de Jalisco, ¿no? Y de México también. Así es. La estabilidad es fundamental en la universidad para la vida propia del Estado. Totalmente. Yo creo que esta generación tiene el reto de consolidar un liderazgo que le permita avanzar en lo académico, en lo cultural, sin olvidar sus orígenes, pero también teniendo apertura, teniendo diálogo y entendiendo que la universidad es el espacio por excelencia en donde las disidencias son materia para empezar a construir coincidencias que vayan en favor de la propia universidad y de los jaliscienses, sin olvidarnos de los tiempos que estamos viviendo bajo la premisa
que todo se puede discutir en un ambiente de cordialidad y de voluntad de ambas partes. Bien. Los jaliscienses, bueno, hemos tenido circunstancias y momentos en que pues no queremos volverlos a vivir de lo que pasó en la universidad. Entonces hay que estar muy atentos. Gabriel, Rubén, muchas gracias. Como siempre, y a usted, lo invitamos a nuestra siguiente emisión. Síganos, estamos ahí en Conciencia de Televisión en YouTube. Gracias, hasta la próxima.